Lo que estás a punto de escuchar no debería existir, no porque sea mentira, sino porque hay personas muy poderosas que han invertido mucho tiempo y mucho dinero para asegurarse de que nunca llegara a tus oídos. En marzo de 2019, un periodista deportivo recibió en su buzón un sobre sin remitente, sin sello postal, sin huella. Alguien lo dejó ahí durante la noche y desapareció sin dejar rastro. Dentro del sobre, 47 páginas, fotografías en blanco y negro, contratos con firmas ilegibles, transferencias bancarias con destinos que no existen en ningún registro oficial, y un nombre, un solo nombre escrito a mano en la primera página: Mateo Salazar. Este es el episodio 1 de una serie que llevó 3 años documentar. 3 años de silencio, de puertas cerradas, de fuentes que desaparecen. Si en algún momento sientes que esto no puede ser real, eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses. Mateo Salazar nació en una ciudad pequeña que no aparece en los mapas turísticos. Una ciudad sin nombre conocido fuera de sus propias calles. Una ciudad donde el fútbol no era un deporte, era la única salida posible de una vida que, de otro modo, ya estaba decidida desde el momento en que nacías. Los niños de esa ciudad no soñaban con ser médicos ni ingenieros. Soñaban con un contrato, con un autobús que los llevara lejos, con la posibilidad de que alguien algún día los viera jugar. Mateo tenía 7 años cuando lo vieron por primera vez. No fue un ojeador de ningún club grande, no fue un entrenador famoso, no fue nadie que pudieras reconocer en una foto. Fue un hombre con traje gris que llegó en un automóvil sin placas de identificación, se bajó sin prisa, se sentó en las gradas de un campo sin césped y observó durante exactamente 2 horas sin decir una sola palabra. No aplaudió, no tomó notas visibles, solo observó. Al día siguiente, la familia Salazar recibió una visita. 2 hombres, trajes oscuros, una carpeta con documentos ya preparados, como si supieran de antemano que la respuesta sería sí. Les ofrecieron algo que ninguna familia en esa ciudad había recibido jamás: una beca completa en una academia deportiva privada, una casa nueva en otra ciudad, un salario mensual para los padres durante los primeros 5 años y un contrato de representación exclusiva para el niño, un contrato de 30 páginas para un niño de 7 años. La madre firmó sin leer, el padre también. Mateo tenía 7 años y ya tenía dueño. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, ni Mateo ni su familia, era que ese hombre de traje gris no trabajaba para ningún club de fútbol. Trabajaba para algo mucho más antiguo y mucho más paciente. Durante los siguientes 12 años, Mateo Salazar hizo exactamente lo que estaba destinado a hacer. A los 16 años debutó en Primera División con una actuación que los medios calificaron como sobrenatural. A los 18 fue transferido a Europa por una cifra que ningún club quiso confirmar oficialmente. Los rumores hablaban de números que no tenían precedente para un jugador de su edad. A los 23 era el jugador más valioso del continente. Portadas, premios, estadios llenos que coreaban su nombre. El mundo lo veía, el mundo lo admiraba, pero nadie sabía nada de él. Los medios lo llamaban el fenómeno sin historia, porque no había entrevistas de infancia, no había fotos familiares publicadas, no había registros escolares accesibles, no había un solo amigo de la infancia que hubiera salido a hablar, no había vecinos, no había profesores, no había nadie que dijera lo conozco desde pequeño. En una era donde todo se documenta, donde cada momento de la vida de una persona pública queda registrado en algún lugar,
Mateo Salazar parecía haber aparecido de la nada a los 16 años. Eso no fue un accidente. Según los documentos que recibió el periodista, la historia pública de Mateo Salazar había sido diseñada, construida. Cada transferencia seguía un patrón. Cada contrato tenía cláusulas idénticas redactadas por los mismos abogados. Cada aparición pública había sido aprobada previamente por una entidad que no aparecía en ningún contrato oficial. Todo seguía un patrón que solo se hace visible cuando ves los 47 años de historia de la organización que lo controlaba, una organización que lleva operando desde 1971, que ha tenido bajo su control a 11 jugadores en 4 continentes y que usa el fútbol para mover algo que no tiene absolutamente nada que ver con el deporte. En la página 12 del expediente hay un organigrama. No está impreso en computadora. Está dibujado a mano con tinta negra sobre papel envejecido, como si alguien lo hubiera copiado a mano de un original que no podía sacar del lugar donde estaba guardado. En la cima del organigrama, un nombre en código, solo 2 letras separadas por un punto, V.A., sin explicación, sin referencia. Nadie ha podido identificar quién es V.A. en 3 años de investigación. Debato divide 3 niveles de estructura: abogados registrados en paraísos fiscales, representantes deportivos con licencias en países que no firman tratados internacionales, directivos de clubes con doble ciudadanía, y en el nivel más bajo, conectados por líneas punteadas que atraviesan continentes, los jugadores. 11 nombres, 11 líneas punteadas, 11 vidas que comenzaron en ciudades pequeñas y terminaron en estadios enormes. Mateo Salazar es el 10º nombre de la lista. La pregunta que el periodista no pudo responder en 3 años de investigación es esta: ¿qué mueven exactamente? Las transferencias de estos 11 jugadores, sumadas a lo largo de 20 años, superan los $4.000 millones, una cifra que haría famosa a cualquier organización criminal del mundo. Pero ese dinero nunca llegó a los jugadores, nunca llegó a los clubes de manera rastreable, nunca apareció en ninguna cuenta con nombre conocido. El dinero desaparecía y reaparecía en otro lugar, en otra forma, convertido en algo que no tiene el olor del dinero del fútbol. Lo que esa forma es, lo que V.A. realmente mueve a través de estos hombres y estos estadios, lo revelaremos en el episodio siguiente. El 14 de noviembre de 2021, Mateo Salazar jugó su último partido. No lo anunciaron como el último. No hubo ceremonia de despedida. No hubo lesión oficial reportada. No hubo declaraciones del cuerpo médico. No hubo comunicado explicando nada. Un día estaba en el campo. Al día siguiente, no existía. Su perfil en todas las redes sociales fue eliminado en un lapso de 4 horas. Su agente dejó de responder llamadas. Su número de teléfono quedó desconectado. El club emitió un comunicado de exactamente 3 líneas diciendo que Mateo Salazar había decidido retirarse por motivos estrictamente personales y que la organización respetaba su decisión. Nadie lo cuestionó. Ningún medio pidió una rueda de prensa. Ningún periodista exigió verlo en persona. El comunicado fue publicado, fue reproducido y el mundo siguió adelante como si Mateo Salazar nunca hubiera existido. Pero hay algo en ese comunicado que nunca fue explicado. Un detalle que el periodista encontró por casualidad revisando los metadatos del archivo digital enviado a los medios. El comunicado estaba fechado el 13 de noviembre, un día antes de su último partido. Alguien sabía que ese sería su último partido antes de que él mismo lo supiera, o antes de que tuviera oportunidad de negarse.
El periodista que recibió el expediente publicó una primera nota el 3 de abril de 2019. 4 párrafos, sin nombres completos, sin acusaciones directas, solo preguntas. Fue eliminada de todas las plataformas digitales en menos de 6 horas. El artículo, los comentarios, las capturas compartidas por otros usuarios, todo desapareció con una velocidad que no es normal, que no es técnica. El periodista atribuyó esto públicamente a un error del servidor. Nosotros obtuvimos una copia de esa nota original y encontramos algo que él mismo no había notado, algo que estaba ahí desde el principio, invisible para quien no sabe dónde mirar. En los metadatos del archivo original, esos datos invisibles que registran quién creó un documento, desde qué dispositivo y desde dónde, había una dirección IP. Esa dirección IP corresponde a un edificio en una ciudad europea. Ese edificio no tiene nombre en la puerta, no tiene placa, no tiene registro público, pero tiene una historia de 50 años. Eso es lo que investigamos en el episodio 2. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado para ignorar esto. Guarda este video ahora, antes de que desaparezca. Suscríbete para recibir el episodio 2 en cuanto sea publicado. No hay fecha confirmada, por razones que entenderás cuando lo veas. Y si conoces a alguien que deba escuchar esto, compártelo ahora.